Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, espero que bien, espero que mañana nos podamos encontrar un rato. Bueno, si no es así, tendremos que fijar alguna hora y algún día para poder hacerlo. Así realicemos una actividad práctica que va a estar buena y que nos va a servir a todos. La idea de este videito es hablar un poco del contrato de obra y el contrato de servicios, contratos que antes comúnmente denominábamos locación de obra y de servicios. Pero bueno, ahora ante la modificación del código se ha optado por esa denominación. Bien, está dentro de la parte de contratos particulares del código. Ya hemos visto la compraventa, ya hemos hablado de la locación, hemos hablado de la parte general de los contratos, así que vamos a ir con estos dos. El código define y trata los dos contratos de una manera similar, con una parte general relativa a esos dos contratos, y dice que hay contrato de obra o de servicio cuando una persona, contratista o prestador de servicios, actuando de manera independiente, se obliga a favor de otra, el comitente, a realizar una obra material o intelectual o bien a proveer un servicio mediante el pago de una retribución. Es un contrato que en principio se entiende que es remunerado, si bien puede llegar a ser gratuito si así se pactara, bien, o de las características del contrato surgiera que no hay pago. Como les decía, son dos tipos de contrato distintos. El contrato de servicios, la obligación de hacer consiste en cierta actividad o en una actividad determinada, independientemente de su eficacia. Bien, no se asegura un resultado, y en el contrato de obras sí se promete un resultado eficaz, un resultado que pueda ser susceptible de entrega o reproducible. Bien, les decía yo en algún video que he levantado también, que acá básicamente los abogados, por ejemplo, podemos hacer un contrato de obra o un contrato de servicio, independientemente a veces nuestra representación en un proceso judicial, patrocinar a alguien o representar a alguien en un proceso judicial va a ser un contrato de servicio. ¿Por qué? Porque no le vamos a poder asegurar un resultado. No le podemos asegurar que el proceso se gane o que el proceso se pierda o que obtengamos un resultado específico en ese proceso, sino que esto nosotros vamos a cumplir realizando la tarea de la mejor manera posible. Bien, poniendo a disposición del comitente y en la tarea todo nuestro saber y entender. Bien, y un contrato de obra, por ejemplo, lo podemos hacer cuando nos encargan un contrato de locación, redactar un contrato, redactar un boleto de compraventa. Ahí vamos a hacer un contrato de obra. ¿Por qué? Porque vamos a entregar una obra terminada, que es reproducible porque la persona lo puede copiar, lo puede fotocopiar y demás. Así que en general podemos realizar esos dos tipos de contratos. La parte de contratos de obra o de servicio, fíjense que el código hace referencia a que se actúa independientemente. Sí, ¿por qué es esto? Porque no hay relación de dependencia. Si nosotros hablamos de relación de dependencia de una persona que no es independiente, estamos hablando de un contrato de tipo de trabajo regido por la ley de contrato de trabajo y no por el Código Civil y Comercial. Bien, así que acá vamos a tener que tener eso bien claro. Después vamos a hacer otro encuentro donde vamos a hablar un poquito de laboral y yo les voy a dar algunas pautas como para que si tienen algún ayudante, alguna persona que trabaja con ustedes, no tengan problemas de estos en donde les planteen la persona con la cual trabajan ustedes que hay en realidad una relación de dependencia. Bien, les decía que a veces surge la duda y a veces hay problemas para determinar si estamos frente a un contrato de obra o un contrato de servicio, porque muchas veces los contratos de servicio se disfrazan como contratos de obra con la entrega de algún informe, de algún trabajo final, pero suelen ser contratos de servicio. Esto se daba mucho en el ámbito público, cuando estaba prohibida la realización de contratos de servicio, de tener personal bajo el régimen de locación de servicio, porque eso encubría la no designación en planta permanente de trabajadores. Entonces se dibujaban contratos de obra y se obligaba a entregar algún tipo de trabajo
o realizar algún tipo de informe sobre el final de la contratación para simular que eran contratos de obra cuando en realidad se trataba de contrato de servicios. Pero bien, para que les quede claro, a ver, si ustedes necesitan realizar un asesoramiento, un cliente, ahí van a estar frente a un contrato de servicio. Bien, si ustedes necesitan instalarle a un cliente un sistema de calefacción, un sistema de alarma, un sistema de paneles solares o algo referido a la domótica, que sea la instalación de algún artefacto, de algún sistema o algo, en ese caso van a estar frente a un contrato de obra, van a estar celebrando un contrato de obra. Bien. ¿Pueden en la realización del contrato contratar terceras personas o ayudarse de terceras personas? Sí, en principio que sí, salvo que se haya estipulado, salvo que se haya establecido esta prohibición. Bien, pero en general sí pueden hacerlo. Bien, es muy usual ahora que cuando se realiza un contrato de obra y alguien va a valerse de algún subcontratista o algo, esto lo tenga que dejar sentado en el contrato principal. Bien, el precio se determina en el contrato, puede ser determinado también por los usos y costumbres o puede ser regulado judicialmente si las partes no lo hubieran así fijado. Bien, en muchos casos hay leyes de tipo arancelarias, leyes relacionadas con el ejercicio de la profesión que son las que regulan o tasan estos precios. Bien, en el caso nuestro tenemos tasados cuánto es una consulta, cuánto es una consulta verbal, una consulta escrita, cuánto es la redacción de un contrato, qué porcentaje, bien, cuánto es el asesoramiento, así que esto está bastante tasado y así en las diferentes profesiones. Yendo a las obligaciones que tienen que cumplir ambas partes, bueno, obviamente volvemos. Las partes son, por un lado, el contratista en el contrato de obra, prestador de servicios en el contrato de servicios y del otro lado está el comitente. Bien, en ambos tipos de contrato, quien contrata la realización de la obra o la prestación de ese servicio se denomina comitente. Bien. El contratista o prestador de servicios, las obligaciones principales van a ser, las más importantes, ejecutar el contrato conforme a lo que hayan previsto. Bien. Informarle al comitente sobre el avance, sobre las dificultades que puedan ir surgiendo, proveer los materiales, la provisión de los materiales en caso de que no haya sido pactado otra cosa en el contrato, corresponde al contratista. Esto muchas veces se da de otra manera, bien, muchas veces viene alguien a realizar alguna tarea a través de algún contrato de obra y le pide al comitente, mire, entrégueme estos materiales o necesito estos materiales. Bien, si esto no se hubiera pactado, no se hubiera previsto así, quien entrega los materiales siempre es el contratista o el prestador de servicios, perdón. Obviamente, si los materiales hubieran sido entregados por el comitente, está la obligación de un uso diligente, adecuado, de informar al comitente si esos materiales tuvieran algún defecto o alguna falla que los hiciera impropios para el uso que se les quiere dar. Bueno, y desde ya ejecutar la obra o el servicio de la mejor manera posible, dentro del plazo convenido y dentro de las formas convenidas. Si vamos a las obligaciones del comitente, la obligación más importante del comitente va a ser pagar la retribución, pagar el precio que ustedes han pactado para la realización de esa obra, para la prestación de ese servicio. Prestarles colaboración, muchas veces es necesaria la colaboración del comitente en brindarles el lugar, abrirles a determinado horario, dejarlos entrar, dejarlos salir, bien, todo eso es necesario pactarlo en el contrato porque puede conllevar un incumplimiento de los plazos que después los pueden hacer a ustedes responsables de algún tipo de daño, bien. Y por último, recibir la obra. La recepción de la obra es importantísima porque con la recepción de la obra o de la tarea, ahí van a empezar a correr los plazos de garantía que determina el código, bien. Respecto de la resolución o el desistimiento del contrato, se establece que la muerte del comitente, en este caso, salvo que esté establecido, no altera el contrato. Imagínense que ustedes van a realizar una obra, un arquitecto va a realizar una obra, la muerte de la persona que le encargó la obra no implica de por sí la resolución del contrato, la extinción del contrato, salvo que
obviamente esta persona que era el que le pagaba y no le pueda pagar más o no le hubiera pagado hasta el momento y demás. Pero al contrario, sí la muerte del contratista o la muerte del prestador de servicios sí conlleva la resolución del contrato, porque en ese caso el especialista, el que conoce de la materia, es el contratista o el prestador de servicios. Imagínense en una relación entre un cliente y un abogado. La muerte del cliente implica que uno seguramente deba seguir asesorando a los herederos o deba presentarse por los herederos, continuando en el asesoramiento o en la representación en un proceso. Ahora, obviamente, la muerte del abogado, en este caso, la muerte del prestador del servicio, la muerte del arquitecto, del ingeniero, del colocador, es desde ya que conlleva la resolución del contrato, porque es la persona que tiene el conocimiento específico en este tipo de relación. Por otro lado, se prevé también la posibilidad de desistimiento unilateral, de que el comitente desista de la ejecución de la obra, debiendo pagarle desde ya lo que hayan realizado, el avance que haya tenido la obra hasta el momento, por un lado, y por otro lado también debiendo pagarles o retribuirles los materiales que le resulten a él útiles para poder continuar con la obra. En orden a los sistemas de contratación para el contrato de obras, se suele elegir entre tres sistemas diferenciados. Uno se denomina sistema de ajuste alzado, el otro se denomina por unidad de medida y el tercero por coste y costas. Bien, los tres están regulados en el Código Civil, los tres se lo buscan, están bien desarrollados. Vamos a hablar un poquito cómo son. El más común es el sistema de ajuste alzado o retribución global o valor llave. Bien, el sistema de ajuste alzado uno contrata la ejecución de la obra, los materiales, bien, y cuando la obra se entrega o con libramiento de certificados, ahora lo desarrollo un poquito más, ustedes van abonando por ese concepto, ajuste alzado, todo. Los honorarios del profesional, los gastos de la obra, los materiales, bien, todo. Es el sistema más utilizado. Puede o no preverse la entrega de los materiales, puede o no preverse la entrega del terreno, si fuera en el caso de un inmueble, bien, pero es el sistema más utilizado. Yo contrato un arquitecto para que me haga un baño y el arquitecto me dice, bueno, mire, el baño van a ser, no sé, 400.000 pesos. Bien, me entrega una parte al inicio de la obra y a medida que vamos avanzando con la obra me va entregando el saldo restante. Bien, en general en las obras grandes esto se hace por certificados, se certifica el avance de obra y en función de ese avance de obra se va abonando lo que corresponda. Bien, a veces se entrega un precio como inicio, el 30% suele ser, y después, no sé, se hizo el 15% de la obra, bueno, entrego un 15% del monto total de la contratación. Se hizo un 30% de la obra, entrego un 30% del total de la contratación, y así demás. Les decía, es el sistema más utilizado porque cubre la totalidad de los gastos y las eventualidades que pudieran surgir. Bien. El otro sistema que se utiliza se llama por unidad de medida. Este sistema por unidad de medida se utiliza cuando voy a contratar, en general, obviamente esto para los contratos de obra, no para los de servicios, cuando voy a contratar varias cosas que son iguales y que suelen ser fungibles. Necesito comprar, no sé, 200 remeras negras estampadas. Bien, entonces voy a acuerdo un precio por unidad de medida. Bien, no sé, 500 pesos la remera. Cada remera que me entreguen se va a abonar 500 pesos. Respecto de esto, también si yo hubiera fijado montos máximos y mínimos, podemos a la entrega del monto mínimo rescindir el contrato cuando se hubiera cumplido eso y demás. En las grandes obras, este sistema se suele utilizar a veces en obras de pavimentación, que se cobra por kilómetro o por metro lineal. Entonces, como la obra es siempre más o menos parecida, tengo que hacer 100 kilómetros de ruta y bueno, cotizo tanto el kilómetro y sé que cuantos más kilómetros sean va a ser eso multiplicado por el precio unitario. Bien, eso es unidad de medida. Y el otro monto, el otro sistema de contratación se llama por coste y costas.
En el caso de coste y costas, el sistema de contratación implica que el contratista entregue los materiales, realice la ejecución de la obra, cargue con todos los gastos y sobre el costo total de la obra le asigne un porcentaje que son sus honorarios. Ese sería las costas. Bien, entonces, imagínense, yo les digo, quiero instalar un sistema de alarma en mi casa. Bien, me dicen ustedes, el sistema de alarma vale, no sé, 100.000 pesos, los materiales para la instalación son 15.000 pesos, bien, y la obra, las horas hombre que tenemos que pagar y demás a las personas que vienen a hacer este trabajo, a canaletear, a revocar, a lo que sea, son otros 100.000 pesos. Bueno, esto sale 250.000 pesos, nuestros honorarios son el 20% de esos 250.000 pesos, o sea, 50.000 pesos más. Bien, entonces yo pago el costo de la obra, bien, y después las costas o los honorarios de ustedes. Estos son los tres sistemas que se utilizan en el contrato de obra. Les digo, el que más se utiliza suele ser el contrato de ajuste alzado porque es el más fácil también de controlar para el comitente. Yo ya sé por anticipado cuánto es lo que me va a salir. Respecto de las variaciones del proyecto, el contratista obviamente no puede variar el proyecto, salvo que para llevar adelante la ejecución de la obra se encuentre con alguna limitación que haga necesario o imprescindible esa variación o esa modificación del proyecto y obviamente que no haya conocido con antelación. Bien, estamos pasando un cable por algún lado o estamos realizando una obra y advertimos que el lugar donde va a ir el baño, abajo hay piedra. Se me ocurren estos ejemplos, yo vivo en Sierra de los Padres. Entonces tenemos que modificar el proyecto y hacer el baño en otro lado donde no haya piedra y donde podamos hacer las cañerías. Bien, ese sería un ejemplo. Respecto de la posibilidad del comitente de introducir variantes al proyecto, sí, lo puede hacer en tanto no sean sustanciales y obviamente siempre esto está librado a la voluntad de las partes. Las partes podrán ponerse de acuerdo en modificar sustancialmente la obra en el caso de que estén de acuerdo y desde ya modificar también el precio si es que este fuera mayor, ¿no? Desde ya. Caso contrario, tendrán que ir a dirimir estas cuestiones a la justicia. Bien, otra parte importante que les decía, otra de las obligaciones que hablábamos del comitente es la aceptación de la obra. Bien, la aceptación de la obra se realiza en general previa inspección que realiza el comitente y la aceptación de la obra es importante porque a partir de la aceptación de la obra, les decía, empiezan a correr los plazos de garantía si es que hubiera convenido esos plazos de garantía. Y siempre que el comitente haya verificado la obra, comprobado su funcionamiento y recibido la obra. En general, esta recepción, bien, se denomina recepción provisoria, es una recepción provisional que se hace de la obra. ¿Por qué una recepción es de tipo provisional? Porque después va a haber una recepción de carácter definitivo al momento en que venzan estos plazos de garantía que se hubieran otorgado. Bien, estos plazos de garantía pueden ser acordados por las partes, bien, según la tipología de obra que se entregue, pero además de los plazos que puedan ser acordados por las partes, hay plazos que se establecen en la ley y que son de orden público, que están referidos a lo que se denominan vicios ocultos. Esos vicios que la persona ingresa al lugar, ve, los mira la obra y no puede dimensionarlos, no puede verlos. Bien, la humedad dentro de las paredes, la deficiencia en los cimientos, la deficiencia que hubiera en el suelo, los problemas que pudiera tener el suelo donde está apoyada esa obra. Para el caso de ruina de la obra, para el caso que la obra resulte impropia para el destino que le dieron las partes, ahí nace una responsabilidad de la persona que vende la obra, la persona que haya construido la obra, los subcontratistas, el proyectista, el director de la obra, cualquier otro profesional dentro obviamente de
las competencias propias. Si ustedes hicieron la obra de electricidad en una casa y la obra tiene un problema estructural y se rajan las paredes, no va a ser responsabilidad de ustedes, sino del constructor, del arquitecto o de los albañiles, en su caso. Pero siempre el que vende la obra que construyó, o si es un constructor habitual, o si es, perdón, una persona que habitualmente haga construir obras para venderlas, en ese caso va a responder. Bien, el proyectista, el contratista, el subcontratista, desde ya que van a responder. Y esta responsabilidad por ruina o por cosa impropia se extiende por el plazo de 10 años. Es un plazo bastante extenso y esos 10 años comienzan a correr desde que se hubiera aceptado la obra. Y este plazo es de orden público, no se puede limitar, no se puede excluir, no se puede sacar por contrato. A nosotros nos pasó en el estudio de tener un caso de estos en donde una persona, acá mismo en Sierra de los Padres, había contratado a un maestro mayor de obras que le diseña y le hace la casa en un sector de sierras donde había mucha piedra y no estuvo bien asentado el terreno arriba de la piedra. La casa se fijó y con el tiempo las lluvias empezaron a lavar todo el terreno, a lavar toda la tierra que habían apisonado por sobre la piedra, y nosotros mirábamos por debajo de la casa y se veía de una punta a la otra. Había hecho el agua, había hecho un surco que pasaba como un pequeño arroyo así de 30 a 40 centímetros por debajo de la casa. Y de una punta a la otra de la casa se veía que la casa estaba amurada sobre piedra, pero que de abajo no tenía nada. En un momento hubo tantas lluvias y se barrió tanto el suelo que tenía abajo que se veía por abajo de la casa, y si uno quería tirar una pelota de una punta de la casa a la otra, la pelota pasaba por abajo de la casa. Obviamente esto hacía que los movimientos hayan fracturado y generado grietas en todas las paredes, en el techo y demás. Bien, esto pasó a los 5 o 6 años de que se había construido la casa, y la verdad que la casa era imposible de habitación en esas condiciones. Iniciamos un proceso judicial y tuvo que responder el contratista, la persona que había, el maestro mayor de obras que había realizado la obra. Bien, así que el contrato tanto de obra como de servicios son contratos muy especiales. Bueno, con esto me despido. Saben que los videos no me gusta hacerlos muy largos porque si no se aburren de verlos. Espero poder verlos mañana, si es posible. Si no es posible, fijaremos otra fecha y nos pondremos de acuerdo para verlos. Chao, hasta luego.